Continuamos con el desarrollo del primer cuadrante, en esta ocasión con la lección 5. La creación en contexto, diálogo entre fe, ciencia y cultura. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la compatibilidad entre la doctrina cristiana de la creación y las teorías científicas modernas, en particular la evolución, criticando los reduccionismos materialistas y ofreciendo una visión cristiana integral del ser humano como imagen de Dios en medio del cosmos. Conflicto o conversación. Desde los tiempos de Galileo, muchos piensan que fe y ciencia están enfrentadas en un conflicto inevitable. Esta idea ha sido popularizada por ciertos sectores del pensamiento secular moderno y también por algunas posturas fundamentalistas religiosas. Pero en realidad la tensión no está entre fe y ciencia, sino entre cosmovisiones incompatibles, el teísmo bíblico y el naturalismo materialista. Nancy Pearcey lo expresa así: no hay conflicto entre la fe cristiana y la ciencia como método de estudio de la naturaleza. El verdadero conflicto es entre cosmovisiones, entre el cristianismo y el naturalismo científico, que pretenden explicar todo sin Dios. La fe cristiana ha sido históricamente amiga del saber. Las universidades, por ejemplo, nacieron en contextos cristianos, muchos de ellos amantes del conocimiento, y grandes científicos como Kepler, Newton, Faraday y Pascal eran creyentes, cristianos convencidos de una fe profunda. La pregunta no es si aceptamos la ciencia, sino desde qué visión del mundo la interpretamos. Y es aquí donde está el desafío realmente para nosotros. Creación o evolución, distinciones y compatibilidades. La doctrina de la creación, cuando decimos que Dios creó el mundo, no estamos haciendo una afirmación exactamente cronológica o empírica, sino una afirmación teológica fundamental. Todo lo que existe tiene su origen, su sustento y su propósito en Dios, como lo podemos ver en la Escritura en Génesis 1:1. En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Juan Luis Lorda destaca lo siguiente: la fe en la creación no compite con las ciencias naturales. Habla de por qué y para qué existe el mundo, no de cómo funciona desde adentro. Entonces, ¿qué es la evolución? El término evolución puede significar distintas cosas. En un sentido general, el cambio en las especies a lo largo del tiempo. Esto hace referencia al hecho científico observable. En un sentido filosófico, que todo lo que existe se originó sin propósito ni diseño. Esto sería una afirmación más ideológica. El problema no es la evolución como fenómeno, sino el evolucionismo como cosmovisión materialista. Montalvo Suero señala lo siguiente: la antropología bíblica no choca necesariamente con la ciencia evolutiva, sino con el ateísmo funcional que excluye a Dios de toda explicación racional. Consideremos modelos de compatibilidad. Varios teólogos protestantes han explorado modelos de integración que permiten afirmar, número uno, que Dios es creador, y número dos, que las formas de vida pueden haber emergido mediante procesos secundarios que Dios mismo gobierna. Wynette Gruden, aun siendo un crítico del evolucionismo, él mismo admite lo siguiente: no todos los cristianos deben rechazar toda forma de evolución. Lo esencial es que Dios creó, dirige y sostiene todo, y que el hombre es hecho a su imagen y semejanza. Algunas críticas al reduccionismo biologicista y al materialismo que vamos a compartir a continuación. Uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo es el reduccionismo antropológico, que intenta explicar al ser humano únicamente por sus componentes biológicos, químicos o evolutivos. Por supuesto que este enfoque, aunque es útil para comprender aspectos de nuestra fisiología y también de nuestra conducta, no son suficientes para explicar lo que somos realmente. Julio Macausay, en Doctrinalmente Hablando, una de sus obras, él advierte lo siguiente: el hombre no puede reducirse a una colección de genes, neurotransmisores o adaptaciones evolutivas. Su valor está anclado en la misma imagen de Dios, no en su utilidad o en su eficiencia. Algunos problemas del reduccionismo materialista es que niegan el alma, la libertad, la moral objetiva, eliminan el sentido,
el propósito y la trascendencia de la vida. Abre la puerta a la deshumanización en bioética, educación y política. C.S. Lewis ya había advertido en La abolición del hombre: reducir al hombre a sus instintos es eliminar la humanidad misma. Una explicación total que destruye el valor se ha convertido en autoaniquilación. La fe cristiana, por lo tanto, responde afirmando la unidad, cuerpo y alma, la dignidad trascendente del ser humano y la realidad del espíritu como un don divino. Considérese entonces el lugar del ser humano en el cosmos y su unicidad. Ante la vastedad del universo, muchos se preguntan: ¿cómo puede ser el hombre tan especial? ¿No somos solo un accidente cósmico entre millones de estrellas? Por supuesto que la Biblia responde con claridad: el hombre no es el centro físico del universo, ciertamente, pero sí su criatura más valiosa. El Salmo 8, por ejemplo, lo expresa con reverencia cuando pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Nancy Pearcey afirma: lo que distingue al hombre no es su ADN ni su cerebro, sino su capacidad de conocer a Dios, de amar, de crear, de elegir el bien. El ser humano es imagen de Dios, no porque domine la biología, sino porque posee razón, que es el reflejo de la mente divina; libertad moral, que es la capacidad de elegir y de tomar sus decisiones; espiritualidad, que es la capacidad de tener comunión con lo eterno, con Dios; además de su vocación relacional, que es la capacidad de amar y vivir en comunidad. Estas cualidades no son explicables por mutaciones genéticas ni procesos materiales, aunque se encarnan en ellos. La teología bíblica afirma la unicidad del ser humano sin despreciar la biología, pero sin dejarse absorber por ella. Consideremos algunos aportes de la filosofía y la ciencia en diálogo con la fe. La teología cristiana no teme al diálogo, ni debe temerlo con la ciencia. De hecho, el teísmo cristiano dio origen a la ciencia moderna, precisamente porque creía en un mundo ordenado, inteligente y sostenido por leyes regulares creadas por un Dios racional, sabio e inteligente. Alvin Plantinga, filósofo reformado contemporáneo, argumenta lo siguiente: el teísmo cristiano proporciona un mejor fundamento para la ciencia que el naturalismo. Solo si creemos que nuestras facultades racionales han sido diseñadas para la verdad, podemos confiar en la ciencia. Un diálogo responsable implica que la teología no se opone al descubrimiento científico, al desarrollo del saber, sino que se opone al cientificismo como ideología totalizante. Que la ciencia no responde al porqué último de las cosas, pero puede enriquecer nuestra admiración por el Creador, la admiración por la belleza del orden natural, la complejidad del ADN, las constantes físicas del universo o la estructura matemática del cosmos. Debe llevar al asombro reverente, no al orgullo secular, a la soberbia del conocimiento. Como escribió Johann Kepler: pensar científicamente es pensar los pensamientos de Dios después de él. Consideremos entonces la teología de la creación frente a las ideologías contemporáneas. Ciertamente nuestra época está marcada por ideologías que reinterpretan el origen, la identidad y el propósito del ser humano, desde el transhumanismo, que propone superar la humanidad mediante tecnología, hasta el neopaganismo ecológico, que disuelve al hombre en la naturaleza. Todas estas visiones niegan la centralidad del Creador y del ser humano como su imagen. Consideremos lo que dice Natalie Carley. Ella advierte en su manual: una antropología sin teología conduce inevitablemente a un concepto fragmentado del hombre, abierto a manipulación política, económica o ideológica. Frente a esto, la teología de la creación ofrece una visión integral, digna, responsable y esperanzadora. Afirma que el mundo es bueno, pero no divino. El hombre es responsable, pero no autónomo. La naturaleza es hermosa, pero no es sagrada en sí misma. La ciencia, por supuesto que es valiosa, pero no es omnisciente. Dios es creador y redentor, y su revelación ilumina todo campo del saber humano. Hagamos una
aplicación pastoral, discernimiento, formación y testimonio. En un contexto donde los creyentes están bombardeados constantemente por mensajes seculares, la iglesia debe enseñar a discernir entre la verdad revelada y la opinión cultural. El pastor, el maestro, el padre de familia debe ser formador de conciencia crítica, no repetidor de eslogan religioso, no alguien que sencillamente promueve sus dogmas sin discernirlo. Se trata de equipar a la comunidad y esto implica enseñar una cosmovisión cristiana integral, promover el amor a la verdad y la ciencia como caminos hacia Dios, ayudar a los jóvenes a defender su fe sin temor ni fanatismo, con argumentos, por supuesto, pero también con una actitud de humildad y profundidad. Como dijo Sproul, toda verdad es verdad de Dios. La tarea del cristiano es pensar con claridad y vivir con fidelidad en medio de un mundo confundido. Pasemos ahora a la conclusión final. La creación, por supuesto, no es un mito, ni la evolución una amenaza. Lo que está en juego es la visión de fondo con la que interpretamos el mundo. Dios sigue siendo el creador y el ser humano su imagen, portador de una dignidad que ninguna teoría científica puede ni podrá anular. Vivir esta verdad en diálogo y no en conflicto con la cultura y la ciencia es parte del testimonio que el mundo necesita. Y como iglesia estamos llamados a proclamar con sabiduría, pero también con compasión y firmeza. En Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Que Dios les bendiga.